a 2 de marzo y poco más de una semana queda para que José Antonio Kast asuma definitivamente como presidente de la República. ¿Cómo se está preparando el futuro gobierno y la próxima oposición para los siguientes 4 años? Claro que sí, lo vamos a analizar con el analista político y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, Claudio Fuentes. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra primera entrevista del T3 en vivo de marzo, así que un placer. ¿Qué expectativa tiene usted, don Claudio, de lo que venga a pasar a partir del 11 de marzo? Porque, bueno, expectativas pueden ser miles, pero estoy pensando en el primer día, en los mensajes, en las señales. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. A ver, yo creo que una cosa es lo que se tenía planificado, otra cosa es lo que efectivamente podría ocurrir. Yo creo que en el último mes ha cambiado la circunstancia, creo que tomó mucha relevancia el aspecto internacional, porque si bien este era un gobierno que estaba pensado para una emergencia económica y una de seguridad ciudadana, pública, como recién ustedes indicaban en la nota, yo creo que se agregó el tema internacional y en una doble dimensión. Por una parte, todo el tema con la relación China-Estados Unidos por el tema del famoso cable, pero además la guerra. Y yo creo que eso va a marcar una agenda en donde la prioridad de lo internacional tiene un impacto muy alto en la nacional. Por lo tanto, la instalación del gobierno no es solamente los aspectos administrativos, políticos, con la relación con el Congreso, sino también lidiar con un escenario global de mayor incertidumbre, los precios del petróleo, la economía internacional va a verse muy afectada este año y por lo tanto es un nuevo elemento que va a estar muy presente en la instalación y en los primeros 100 días del gobierno. Lo que decía esta mañana también el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en una entrevista, es que José Antonio Kast va a llegar con la misión de recomponer las relaciones particularmente con Estados Unidos, derivada además de las declaraciones del presidente Boric contra Donald Trump, pero también a partir de lo que ha pasado con el cable submarino, el que ha sido calificado además como un capricho del gobierno del presidente Boric. ¿Cómo ves esa situación en particular sin tampoco desatender lo que pase con China? Sí, aquí un tema clave es cuál va a ser la postura de Chile respecto de el vínculo con Estados Unidos. Hay acá dos opciones. Uno, claramente marcar un vínculo estrecho, de colaboración estrecho, como por ejemplo Milei lo está haciendo con Estados Unidos, y en donde hay una relación de dependencia, de vínculo estratégico, prioritario, o bien tener una postura un poco más neutral, porque los intereses de Chile están diversificados. La economía política de Chile, la economía internacional chilena, está diversificada casi en 3/3, Europa, Estados Unidos y Asia. Por lo tanto, yo creo que la pregunta va a ser si va a optar por una postura un poco más neutral o bien se la va a jugar por un vínculo muy estrecho con Estados Unidos. Yo creo que la repercusión principalmente económico que tendría el vincularse con Estados Unidos de modo prioritario podría tener un efecto en la relación con China y eso impactaría muy fuertemente a la economía del país. Sí, porque ahí, claro, muchos han dicho que se han tomado decisiones para, entre comillas, aquietar las aguas con Washington, pero en definitiva estamos olvidando un actor importante, que es el principal socio comercial de Chile, que es precisamente China, que tampoco contento debe estar con lo que se ha resuelto finalmente con el cable, que no haya prosperado ese negocio, que se haya abortado incluso su instalación, en respuesta también a los intereses norteamericanos. Entonces, ¿cómo navegar dentro de esas dos aguas, además en medio de un conflicto que está en desarrollo como lo que está pasando ahora con Irán? Claro, yo creo que acá el tema es hasta qué punto el gobierno de Chile, el futuro gobierno de Chile, va a querer tener una tercera vía, es decir, una vía en donde opta por el multilateralismo, que ha sido la postura tradicional de Chile, que busca
cierto equilibrio de no involucrarse directamente con ninguna alianza estratégica. Al parecer, por lo menos las señales que ha dado Kast, el presidente electo, van en la dirección de que quiere una relación más privilegiada con Estados Unidos. Y eso va a generar un roce político y económico con China, y eso podría tener repercusiones. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuánto pragmatismo hay en la política exterior para cautelar los vínculos económicos que tiene Chile con China particularmente? Una de las decisiones importantes que estamos esperando, no sé si ocurra ese mismo día, probablemente no, pero dentro de los próximos días, es si finalmente el gobierno del presidente electo, cuando sea gobierno, digamos, con todas las de la ley, va a apoyar o no a Michelle Bachelet. El tema del cable ha generado ruido en esa materia también. ¿Cuál es tu posición, Claudio, de lo que pueda ocurrir? No, o sea, por lo menos lo que yo he visto de las señales políticas que se han dado es que no, el presidente Kast y su gobierno no están contentos con esa candidatura. Eventualmente podrían tener una postura de un apoyo implícito, poco comprometido en términos, porque un apoyo para una candidatura de esta naturaleza implica recursos, implica gestión diplomática, implica apoyarla para que participe en distintos foros y hacer un lobby internacional para que ella sea la candidatura. Yo creo, hasta el momento, la señal política es que no va a ir en ese camino. Eventualmente, formalmente la pueden apoyar, pero informalmente a lo mejor no le brindan todo el aparataje de la diplomacia que es necesario para financiar y para gestionar una candidatura de esta naturaleza. Sí. Esto implica gestión muy de alto nivel, participar con Brasil, con México, coordinarse para ir a foros internacionales, buscar apoyos con Europa, etcétera. Ahora, el escenario de esta campaña para Naciones Unidas se va a ver complicado también por la guerra, porque hay un cuestionamiento muy serio a el rol que ha cumplido Naciones Unidas en este conflicto, que ha sido muy bajo, y eso podría también impactar en la candidatura de Bachelet. Sí, además convengamos que Estados Unidos tampoco está muy a favor de las últimas gestiones que ha hecho Naciones Unidas en distintos temas. Para solo mencionar Venezuela, lo más cercano que tenemos. Pero volviendo al tema de la candidatura de Michelle Bachelet, efectivamente, claro, no es una candidatura que interprete el Partido Republicano y menos José Antonio Kast. Ahora, efectivamente ellos están apostando a que Estados Unidos, de que esta candidatura prospere, termine de vetar la candidatura de Michelle Bachelet. Ahora, sería a lo mejor ese un camino plausible, porque si terminan rechazando la candidatura de Bachelet, la oposición puede tomar represalias en el Congreso, en un Congreso que además ya se está disputando las presidencias de la Cámara, del Senado, y que en definitiva deja ver también que la cosa no va a estar tan simple, ¿o no? Totalmente. Yo creo que acá este es un gobierno que tiene una precaria mayoría. O sea, de hecho no tiene la mayoría porque el Partido de la Gente no es parte de la coalición gobernante y por lo tanto requiere esos votos para constituir una mayoría efectiva en el Congreso. Dada esa precariedad, dada que no van a tener mayoría en el Congreso, efectivamente el gobierno requiere dar ciertos gestos para propiciar algún tipo de acuerdo y avanzar en su agenda legislativa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sería una mala señal el no apoyar a Bachelet, porque tiene una repercusión política como tú dices, en la política interna y particularmente en la relación con el Congreso. Ahora, estas semanas, lo que vamos a estar viendo es que en el Congreso se están negociando las mesas de las comisiones. Sí. Eso es clave porque las presidencias de las comisiones, particularmente Hacienda, algunas
comisiones específicas como educación, salud, seguridad, son claves para avanzar la agenda legislativa. Por lo tanto, acá hay una ingeniería política que tiene que estar muy consciente el gobierno el gobierno entrante, de que es fundamental para avanzar su agenda legislativa. Desde ese punto de vista, bueno, este es un gobierno que hizo campaña con el concepto gobierno de emergencia. Yo imagino que eso va a tener una prioridad importante desde el punto de vista legislativo. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú frente a esa denominación, digamos? ¿Se va a hacer realidad? ¿Va a quedar en campaña? Lo digo también por la realidad legislativa justamente que tú estás describiendo. Mira, yo creo que puede existir más que en mi opinión, es lo que la percepción de la gente está realizando. Yo creo que puede haber una expectativa, una sobreexpectativa de lo que podría hacer el gobierno. Y eso podría afectar particularmente los 100 primeros días. Sabemos que en la gestión de gobierno es imposible desarrollar cambios profundos, transformaciones relevantes en el corto plazo porque requiere reformas o legales o administrativas. Y un gobierno que tiene poca experiencia en la gestión del Estado, producto de que efectivamente más del 60% de los ministros y subsecretarios nunca han estado en el Estado, les va a tomar un tiempo, les lleva un tiempo el administrar el Estado. Por lo tanto, puede haber una brecha de expectativas. De hecho, ya las primeras encuestas, Pulso Ciudadano y CADEM, están mostrando que el apoyo a la gestión del gobierno está menor del 50%, sí. Por lo tanto, ya te está hablando de que hay una inflación de expectativas que puede verse frustrada porque puso la emergencia no solo de seguridad, que era la primera de la campaña, sino que puso la emergencia económica en segundo lugar. Después emergió en enero la emergencia fiscal, como concepto, producto de los problemas de ingreso y de gasto que va a tener el año 2026, y ahora se va a agregar la emergencia internacional. Exacto. Por lo tanto, hay una eventual crisis de expectativas que podría frustrar rápidamente y eventualmente que no exista una luna de miel. Sí, claro, luna de miel que puede ser muy corta. Los últimos gobiernos así lo han demostrado. Las lunas de miel duran prácticamente nada, con una ciudadanía cada vez más empoderada y cada vez más exigente respecto de sus prioridades. Mañana, si no me equivoco, se reúne José Antonio Kast a las 8 de la mañana con el presidente Gabriel Boric en esta última bilateral. Desde el Partido Republicano siempre han visto que las últimas acciones del presidente Gabriel Boric están muy enfocadas a lo que puede ser su futuro como político, ¿no? Como líder de la izquierda. ¿De qué izquierda? Uno se lo puede preguntar y también debatirlo. Pero lo cierto es que mañana probablemente esa reunión entre ambos vaya a ser algo tensa incluso, producto también de estas emergencias y de las informaciones que le haya pasado el presidente Boric al equipo del presidente electo. No están contentos con el tema del cable, creen que derechamente se les ocultó información, y también las cifras del déficit fiscal. ¿Qué podría esperar uno de esa reunión también? ¿Y cómo se perfila quizás el presidente Gabriel Boric como una figura dentro de los próximos 4 años? No, yo creo que no va a salir humo blanco de la reunión, a mi juicio. Ya las señales son evidentes, lo que tú planteas del cable, pero además el gobierno entre ayer y hoy día puso la presión al Congreso de aprobar la ley de Salacuna. Y eso muy probablemente en la actual oposición, en la oposición de derecha, no están los votos para eso, y por lo tanto yo creo que la pregunta va a ser si hay algún tipo de acuerdo relevante para aprobar 2 o 3 proyectos de aquí al 11 de marzo, y segundo, cómo se resuelve la situación del cable. Entonces, yo creo que es un momento tenso, no avisoro grandes acuerdos en esa reunión,
Más bien yo veo una situación de tensionamiento entre el gobierno y la oposición. Bueno, es un tema interesante también desde el punto de vista que las formas en esto son súper importantes, desde el punto de vista que habíamos destacado bastante el hecho de que en general veíamos ciertas actitudes o imágenes o mensajes republicanos, ¿no? Entre quienes de un buen traspaso. Y quienes empiezan. Pero sí, se ha tensado bastante la situación ahora último. Es de esperar que eso no complique el cambio de mando. Bueno, cambio de mando que además, ojo, Michelle Bachelet no va. No. Confirmó que no va a estar presente en el cambio de mando. Bueno, Ricardo Lagos, que además hoy día está de cumpleaños, tampoco va a estar presente. Y tampoco grandes figuras, a lo mejor, del bloque ideológico que representa José Antonio Kast. ¿Podría ser un cambio de mando algo deslavado desde esa perspectiva? Giorgia Meloni, que es una de las aliadas o al menos cercana de José Antonio Kast, no va a estar, que era una de las figuras internacionales. Sabíamos que era muy difícil que viniera Donald Trump, pero en definitiva puede ser algo deslavado este cambio de mando, pensando también lo que decía Francesco, que al principio el traslape de información parecía bastante fluido, pero la cosa se ha ido complejizando. Sí, yo creo que, sería ideal, sería como muy relevante como señal política republicana el llegar al cambio de mando con algunas normas relevantes acordadas o muy cercana a su aprobación, que es la ley de salvacuna, eventualmente la reforma política. Ahí hay dos elementos clave que podrían dar una señal. Yo veo que no hay un espíritu en esa dirección. Por lo tanto, podría verse afectada, y obviamente el escenario internacional podría afectar también la venida de altas autoridades a Chile, porque la atención está puesta totalmente en Medio Oriente y no en Sudamérica. Entonces yo creo que eso también puede afectar lo que va a ser el cambio de mando a nivel de las señales internacionales que puede dar este nuevo gobierno. Bien, Claudio Fuentes, analista político, académico, investigador de la UDP, muchas gracias. Gracias, Claudio, que tengas buen inicio del año laboral, de marzo. Dicen que ahora parte el año, así que ánimo con lo que viene. Bueno, por la universidad. Sí. Excelente. Que te vaya bien. Chao, Claudio. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte ahora. Vamos a ir al corte, 10:05 de esta mañana, y volvemos rápidamente con más noticias.